Buenas, soy Pablo y vengo a hablaros hoy un poquito de termosolar. La termosolar es un tipo de energía renovable, utiliza la energía del sol para producir electricidad, pero primero lo que hace es generar una energía térmica. Lo que hacemos es transmitirla a un ciclo de agua-vapor, donde tenemos agua, al transmitir la energía se calienta y forma vapor que está en unas condiciones de elevada temperatura y presión. Esto se puede pasar por una turbina para que genere un movimiento que, conectado a un generador, nos va a producir la electricidad. Hay dos tipologías principales que son las lineales y las de concentración en un punto. Una tipología lineal consiste en espejos que van a reflejar los rayos de sol hacia una línea, un tubo, donde tenemos un fluido caloportador. Y en una tipología centrada en un punto, lo más común es una torre. Y ahí hay varios espejos planos que van a reflejar la luz desde el suelo hacia ese punto de la torre. Las diferencias principales son que las de torre van a alcanzar temperaturas muy altas. En principio se puede alcanzar la temperatura que se desee, pero está limitado siempre por el tipo de material que tenga la torre. A partir de una cierta temperatura, pues el material no aguanta. Las de concentración suelen trabajar con un fluido caloportador que no permite una temperatura muy elevada. Por lo general trabajan con temperaturas del orden de los 300 grados, 350, nunca superan los 400 grados. Esto nos hace que tengamos dos fluidos diferentes. El fluido de las plantas lineales va a ser un fluido orgánico sintético. En principio solo va a funcionar bajo estas condiciones de temperatura y va a estar fluyendo continuamente. En las plantas de torre de concentración solar lo que tenemos es unas sales fundidas. Están trabajando a una temperatura bastante más alta y esto lo que nos permite es tener un almacenamiento de energía. Una peculiaridad bastante interesante de las plantas solares de concentración de torre es que es una planta de producción de energía solar que puede estar funcionando de noche. Una central termosolar normalmente necesita unas condiciones de cielo claro para producir, es decir, que no haya una nube en el cielo. Un día nublado, una central termosolar no produce nada. Su producción está basada en la radiación directa, es decir, cuando una nube cubre mínimamente el sol, ya no llega el rayo de luz, llega a radiación difusa. Y eso no nos sirve para producir energía térmica. El panelista es la persona que, viendo los sensores y los diferentes indicadores de la planta, se va a encargar de tomar la decisión de cuándo arrancarla, cuándo pararla. En función de su instinto o su capacidad para hacer esto bien, el funcionamiento de la planta va a ser mejor o peor, ¿vale? Esta es una persona que pues, se organiza en turnos y en principio siempre tiene que haber uno en la planta y pues dependerá del jefe de turno que ya a su vez, pues depende del siguiente, la jerarquía. Para mí es alguien clave para el funcionamiento de la planta. Debería ser una persona con una formación de ingeniero, o es así normalmente, aunque quizá no es un requisito indispensable. Y ahora voy a hablar un poquito sobre las dos tecnologías principales y cuál creo yo que tiene más futuro. Las principales ahora mismo son CCP, que es concentrador cilindro parabólico, y luego la torre central. Las características de cada uno son, la de CCP tiene principalmente mucha madurez, es una tecnología que está muy desarrollada. Termosolar ha sido la tecnología que ha sido implantada en más sitios del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de plantear un proyecto a un banco para conseguir financiación nos va a dar muchísimas facilidades. Esto en principio parece una tontería, pero a la hora de crear un proyecto de termosolar, tener una buena financiación nos va a permitir conseguir un mejor rendimiento del proyecto. Y pues un proyecto con un mejor rendimiento, en principio a corto plazo, digamos en unos 20 años, nos parece más interesante. Otra tecnología, la de torre central, tiene, aunque todavía no es una tecnología tan madura, con lo cual hay ciertas cosas que son incertidumbres, que no se sabe muy bien cómo va a funcionar o qué puede fallar. Tiene una ventaja enorme con respecto a la otra. Primero, se está desarrollando y segundo, que tiene almacenamiento. Entonces, la opción del almacenamiento es algo que en el futuro va a ser muy importante porque ahora mismo está cada vez aumentando más la cantidad de energía renovable instalada. Y las renovables tienen una cierta variabilidad. Eso quiere decir que no tenemos la energía disponible cuando la necesitamos usar. La solar fotovoltaica no tiene ningún tipo de almacenamiento. La eólica tampoco. La única opción que hay es la hidráulica, pero
En principio, la opción de poder tener también almacenamiento en la termosolar podría llegar a ser interesante. Y esto es algo que puede plantear este tipo de energía termosolar que no plantean los CCP. La CCP produce energía eléctrica, pero para hacer eso ya está la fotovoltaica y es mucho más barato. Entonces, desde mi punto de vista, ahora mismo es más interesante seguir desarrollando la tecnología de torre central y quizá en algún punto llegue a ser económicamente más rentable e interesante también. Vas a tener en torno a unas 45 personas cobrando sueldos entre 30.000, 40.000, digamos unos 35.000 euros al año. Vas a necesitar algunas subcontratas que realicen ciertas tareas. Vas a tener que tener allí algunos repuestos para reparaciones, vas a necesitar rellenar de fluido caloportador, etcétera. Para una planta de unos 50 megavatios, que esté funcionando unas 3.000 horas equivalentes al año, lo que tendríamos sería un presupuesto de operación y mantenimiento que ronda los 10 millones. Entonces, esto, al final, si tú divides el coste entre los megavatios, te va a quedar un precio del megavatio que está en torno a los 60 euros el megavatio hora producido. Es un precio un poco caro si lo comparas con otras tecnologías, pero en principio en países como España o en algunos países de Latinoamérica, con las tarifas y las primas que se dan a las renovables, pues el precio de venta suele estar en torno a los 110, con lo cual seguiría siendo rentable. En resumen, esta tecnología termosolar aporta cosas interesantes en comparación con la fotovoltaica, aunque económicamente, al ser un poquito más cara, hay que estudiarlo para ver en qué situaciones es rentable y en cuáles no. Pero desde luego es algo bastante interesante que hay que seguir investigando.